como lo comentábamos al principio, se aprobó el aumento del Cospel, en enero va a subir a 2.20 y en febrero el boleto de transporte en Córdoba va a ir a 2,50. ¿Qué cambió con respecto a la votación de hace poco más de un mes, cuando había fracasado el proyecto enviado por la municipalidad? Bueno, cambió el voto de un concejal radical que en aquel entonces había rechazado el aumento y ahora lo acompañó con el argumento de que hubo cambios en el proyecto, que en verdad se patearon para adelante los plazos de implementación de la suba y además que se especificó en el proyecto, dice el concejal radical Mario Rey, cómo iba a ser la distribución de los recursos entre las empresas del transporte urbano. Mario Rey, de él estamos hablando entonces, el protagonista de la jornada en el ámbito de la política de Córdoba, el concejal radical que antes, diferenciándose del resto de su bloque, había rechazado el aumento y en la votación de hoy acompañó el proyecto de suba. Y dejo aclarado que no soy yo el que está cambiando la posición, la ha cambiado el Ejecutivo Municipal. Este no es el mismo despacho de hace 2 meses atrás. Yo fui claro incluso en un reportaje con Rebeca y con Lalo donde dije, si no se discute el marco regulatorio, si no transparentamos el subsidio, es imposible seguir aumentando el boleto. Inclusive dije que, no recuerdo que desdoblar no era una mala opción, pero además plantear la posibilidad de un boleto a 2 veces hoy es más razonable porque hace 2 meses, 3 meses ya casi, que las empresas siguen recibiendo subsidios. A ver, digo, la pregunta es, si no vamos hasta el hueso en la discusión de fondo, tienen que saber por veces que lo que va a pagar el Estado municipal a partir de enero van a ser 6 millones de pesos nada más que las 2 empresas privadas en materia de subsidio. 6 millones que surgen del bolsillo de los cordobeses y de la plata de sus impuestos. Bueno, no votó porque no correspondía que lo hiciera, solo lo hace en caso de desempate, pero las concejalas que reconocen su liderazgo político rechazaron el proyecto de suba de la municipalidad. Estamos hablando del viceintendente Carlos Vicente, titular del cuerpo del Consejo Deliberante, que está en línea. ¿Cómo le va, Vicente? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Federico? Bueno, queríamos escuchar voces críticas y qué mejor que las suyas sobre este proyecto de aumento que terminó aprobando la municipalidad. Mire, yo... El Consejo, perdón. Siempre, sí. El Consejo Deliberante en la sesión de hoy votó por 16 votos a favor y 15 en contra, votó el aumento a 2,50 pesos. Mire, yo lo he sostenido en los 60 días que este proyecto llegó al Consejo Deliberante. Dije siempre que estaba en desacuerdo y lo reitero hoy y en este momento. Yo creo que se vuelve a hacer caer en la espalda de la gente el problema del transporte y fundamentalmente creo que lo más grave de esto que se cede a las presiones de la Corporación del Transporte que desde hace muchísimos años sigue empleando este expediente de pedir permanente y sistemáticamente el aumento del precio del boleto, del precio del Cospel, sin hacer inversiones y sin mejorar el servicio. Yo creo que este es el momento, desde hace un tiempo, de decir un parate, de hacer un parate, decir, bueno, paremos estas presiones, paremos esta situación y empecemos a discutir en serio cómo resolvemos el problema del transporte, que entre otras cosas es volver a la cantidad de usuarios que había hace 15 o 20 años, cuando el colectivo el transporte masivo lo usaban 900.000 cordobeses, hoy lo usan menos de la mitad. Y esto es justamente lo que hace que quede sin financiamiento el sistema. Si usted aumenta el boleto, evidentemente van a haber menos usuarios. Por lo tanto, va a haber menos financiamiento. Esta es la razón de mi oposición. Ahora, Vicente, en una economía inflacionaria, ¿es posible mantener la tarifa en una especie de probeta al margen de esta realidad de una suba constante de precios? No, yo no estoy hablando de que estemos al margen del costo de vida ni de los costos en general. Lo que voy es a lo siguiente, hace un año se hizo un aumento que también fue del orden del 25 al 30%. Ahora se hace otro aumento que es del orden del 25%. Y yo lo que digo es lo siguiente, nada cambió, nada se mejoró. No hubo ningún tipo de inversiones por parte de las empresas, tanto las 2 empresas privadas, Coniferal y Ciudad de Córdoba. Y lo que yo hago es una comparación con el resto de las ciudades. Porque, digo, una ciudad como Rosario, que es similar a la nuestra, con una población similar y con recorridos del transporte urbano similar al nuestro, tiene un precio del boleto de 2 pesos que va bajando a medida de que usted
compre 2, 4, 6, 8 pasajes a 1,90 y hasta $1,60. ¿Cómo pueden las empresas en Rosario estar trabajando con este boleto de 2 pesos, que disminuye si usted compra por anticipado más boletos, y acá en Córdoba permanentemente tengamos que estar escuchando a la Corporación del Transporte hablar de que se van a la quiebra? Pero la Corporación del Transporte la integra la propia municipalidad, que es dueña de más de 1/3 del servicio a través de la TAMSE. Mire, yo escuchaba recién, usted pusieron una grabación del concejal Mario Rey. ¿No es cierto? Y yo lo escuchaba en su argumento. Y él decía, una de las razones por las cuales él cambió su voto es de que el déficit de TAMSE lo tiene que financiar el municipio. Primero, que nadie tiene números reales, ni de TAMSE ni de las empresas privadas, que se han negado sistemáticamente a presentar cuáles son los costos que tienen en el servicio, y se han negado sistemáticamente a que se les realice auditoría cuando estas empresas están funcionando con subsidios que paga el Estado Nacional y el Estado Municipal. Digo, desde ese punto de vista, la actitud de esta corporación es justamente eso, una actitud corporativa y muy lejos de la transparencia. Yo lo que voy es lo siguiente, justamente no se tiene que hacer caer en la espalda de la gente, en la espalda del ciudadano, el mal manejo de TAMSE y tampoco la superganancia que quieren tener estas empresas privadas. Yo apunto a las dos cosas. Por eso lo dije hace 60 días y hice una propuesta de cómo se hacía para transparentar todo el funcionamiento de la TAMSE, para que tenga un mejor funcionamiento, para que los vecinos, el 1.300.000 cordobeses, conozca día a día online cuántos empleados hay, cuántos empleados han ingresado en el último tiempo, cuáles son los costos, cuáles son las licitaciones, cómo se hacen las contrataciones. Digo, que haya transparencia en la ejecución de esta empresa, de los fondos y del presupuesto que tiene. Y todo se hizo, o sea, no es que estoy diciendo una crítica y no formulo propuestas alternativas. Pero yo creo que si esto se hace mal, si esto se hace incorrectamente, o estas empresas privadas quieren tener superganancia, no puede ser a costa de siempre cargarle la romana a la gente, al ciudadano que usa el colectivo y que cada vez ve en una situación más difícil acceder al transporte. Pero aparte de esto... Pero usted, Vicente, cargando las tintas sobre las ganancias a las que aspiran las empresas privadas, da a entender que si se estatizara el resto del sistema de transporte, como ocurre con 1/3 de la TAMSE, podríamos estar zafando del problema que lleva a estar aumentando el COSPEL periódicamente. No, yo digo, la empresa TAMSE es una empresa pública, tiene que ser bien administrada y su contabilidad tiene que ser absolutamente transparente y accesible para todos los ciudadanos. No pueden ocurrir cosas como lo que ocurrieron hace 30 o 70 días, primero. Y en el caso de las empresas privadas, que están siendo beneficiadas por subsidios públicos, porque están siendo beneficiadas por subsidios del Estado Nacional y del Estado Municipal, sus cuentas tienen que ser auditadas en forma permanente, también tiene que existir transparencia. Y lo que digo es que no hay que ceder a su presión de permanentemente obtener más ganancias. Por eso hice esta comparación. Córdoba-Rosario, como una empresa privada en Rosario, por el mismo tipo de servicio, el mismo tipo de recorrido, lo puede funcionar y tienen ganancias porque en Rosario no están fundidas las empresas. No, pero la ciudad es mucho más chica, el eje urbano está más concentrado, la ciudad es mucho más chica, en población no, pero en superficie sí, y los choferes no ganan lo mismo, que son un actor importante acá en Córdoba también. La diferencia no es una diferencia de tanta importancia para el costo y la estructura de costo. Digo, porque si bien es cierto lo que usted dice, en cuanto al convenio colectivo de los empleados de la UTA y en cuanto a las dimensiones de la ciudad, no así de los recorridos, el problema está en otro lado. El problema es que allá aumenta la cantidad de usuarios, que es lo que hay que hacer acá, porque el problema es cómo resolvemos la cuestión del transporte público en la ciudad. Si no aumentamos la cantidad de usuarios, no hay más financiamiento para el sistema. Por esta vía, si usted está elevando el precio del boleto, lo que obtiene es que haya menos usuarios. Por lo tanto, tiene menos financiamiento el sistema y por lo tanto, mañana o pasado mañana, las empresas de transporte van a volver a pedir aumento. Ya lo dijo la FETAP, que este aumento le parece poco. Lo dijo ayer. O sea,
Y al aumentar esto es como si usted vendiera chupete, o sea, si le sube el precio hay una disminución en la demanda. Y es lo que ocurre cada vez que hay un aumento en el precio del transporte, o sea, hay una caída en la cantidad de usuarios. Y esto es lo que viene pasando desde los años 90, porque este problema apareció en los años 90, cuando en la ciudad había 900.000 usuarios y pasó a 450.000 justamente porque hubo un incremento del 120% en los años 90, que la inflación fue cero. Viceintendente Carlos Vicentes, muchas gracias por este diálogo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima.